Sesión 2. Importancia de la diversidad lingüística y cultural. En esta sesión reflexionaremos sobre algunos problemas sociales generados por la intolerancia cultural. Además, valoraremos la importancia de que haya diversidad cultural en el mundo. Y por último, conoceremos algunas causas por las cuales se pierden las lenguas. El racismo. El racismo es una ideología que fomenta prácticas de discriminación y segregación, es decir, de separación, de aislamiento. Giddens lo define como atribuir con falsedad características heredadas de personalidad o de conducta a los individuos de una apariencia física particular. Es decir, es una falseación de la realidad. Se basa en las diferencias que tenemos físicamente. Sin embargo, como vimos la clase pasada, el 99.9% de la genética, es decir, de nuestro componente interno, es igual en todos los seres humanos. El racismo es una construcción cultural en la cual se intenta justificar con afirmaciones de tipo científicas, y lo pongo entre comillas, porque utilizan la ciencia para justificar la forma el punto de vista que tienen, porque como les acabo de decir, la ciencia ha comprobado que genéticamente somos una misma especie. No importa si somos negros, amarillos, rojos, blancos. Las diferencias en forma y fondo entre las personas que comparten características físicas distintas. Se fundamentó en una primera instancia en un discurso cientificista, es decir, a partir de la ciencia se justificó que hubiera razas diferentes, a través del cual los grupos dominantes de la época intentaron mantenerse en el poder cuando sus privilegios y tradiciones se vieron en peligro. Es decir, una serie de grupos dominantes hicieron esta construcción del racismo para poder tener mayor jerarquía o mayor poder sobre grupos menores. A través de él se legitima la subordinación, explotación y rechazo de ciertos sectores mediante el argumento de que el grupo despreciado es biológica, genética y culturalmente inferior. Es decir, esta construcción cultural establece que hay grupos superiores y grupos inferiores y además justifica que esos grupos superiores puedan dominar a los inferiores por considerar que tienen una menor capacidad intelectual o que atentan contra la civilización. Se establece posteriormente una jerarquía entre las razas en base a la calidad del patrimonio genético. Nosotros vimos en la clase pasada que las diferencias, el 0.01% que hace que los seres humanos seamos diferentes por fuera, fenotípicamente, se dio muy recientemente. Pues bajo esta teoría del racismo se cree que los grupos milenarios, es decir, que estos grupos originarios, estos grupos de razas puras, son aquellos que son superiores, lo cual es falso, porque solamente ese 0.01% que nos hace diferentes se ha enfatizado en los últimos años con el mestizaje. Por lo tanto, no hay razas puras. Tipos de racismo. Hay 4 tipos de racismo. Los 4 son igual de despreciables. Sin embargo, van como por niveles de intolerancia. El primero, el racismo aversivo, es sutil, quiere decir que es ligero, porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente, y esto lo debería de haber puesto en comillas, en contra del racismo y de los comportamientos racistas. Es decir, son personas que no están de acuerdo con el racismo, pero que en sus actitudes cotidianas lo expresan. Por ejemplo, no son empáticos. No sé si se acuerdan que hace algunos años
hubo olas de migrantes y había un montón de personas que no se consideraban racistas, sin embargo hacían comentarios como ¿qué hacen estos migrantes aquí? Que se queden en su país, aquí ya somos suficientemente pobres, ¿qué tienen que hacer saliendo de su lugar de origen? Esas expresiones xenófobas podían ser un ejemplo de racismo aversivo, aunque por lo general estas personas estén en contra del racismo, en este tipo de comportamientos muestran un racismo aversivo, es decir, un racismo sutil. Racismo etnocentrista. Está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que éste asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. Esto sí está totalmente reflejado en la xenofobia. La xenofobia es esta actitud de una persona contra todo lo extranjero, es decir, todo lo que no es de mi país, parte de un nacionalismo. Todo lo que no es de mi país no está bien, no es tan bueno como lo que hay, como la riqueza cultural que tiene mi país. Un ejemplo es, en México, algunos grupos de personas creen que todo lo que tenga referencia con lo extranjero es mejor. Es decir, si ves en la calle a un alemán, a un italiano, a un europeo, en general a un europeo, lo recibes bien porque crees que es superior. Y por otro lado, discriminas a los hondureños, a los guatemaltecos, porque crees que el que provenga de un país subdesarrollado lo hace ser una persona con malas mañas, que te puede robar, etc. Se basa obviamente en una serie de estereotipos que se elaboran sobre distintos grupos culturales. Racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. Por ejemplo, se aboga por la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dichos grupos. Es decir, esto fomenta la segregación. Es decir, yo acepto que existan esos grupos y que sean diferentes y que tengan otras maneras de ver la vida, pero que se queden en su comunidad, que no vengan y afecten mi comunidad. O sea, está bien que los rarámuris hagan sus rituales y que sean muy buenos corriendo, etcétera, pero que se queden allá en la sierra, que no vengan a afectar mi comunidad porque rompen con la armonía. El racismo biológico, creo que este es el más fuerte, es el que ocupan la mayoría de grupos supremacistas que vamos a ver a continuación. Este racismo entiende que una raza es biológicamente superior a las demás. Nosotros ya vimos que el concepto de raza en la actualidad es obsoleto. Sin embargo, estos grupos siguen perpetuando esta idea de que existen razas y que además hay unas que son superiores a los otros. Pero no solo eso, no las puedes dejar coexistir con tu raza, sino que amenazan con degenerar al grupo social en el que habitas por el simple hecho de existir. Por eso muchos de los grupos supremacistas hacen atentados, porque no pueden permitir solo que convivan en el mismo entorno, tienen que desaparecer, tienen que aislarse, porque pueden enfermar tu comunidad. Eso es lo que piensan los grupos supremacistas. Otros autores señalan las diferencias entre el racismo individual y el institucionalizado, en donde el primero suele ser la consecuencia de políticas institucionales de carácter racista más que el reflejo de una ideología dominante en determinada sociedad. Es decir, un racismo puede ser individual cuando tú aceptas una serie de conceptos o creencias o ideologías que hay en tu comunidad. ¿Por qué el institucionalizado es más fuerte o tiene mayores consecuencias? Porque es lanzado desde una ideología del Estado o de los grupos que gobiernan, de los grupos poderosos que mueven en ese momento la economía, la política. Un ejemplo es el presidente de Estados Unidos. Se ha demostrado que con el arribo de Trump a la presidencia se han aumentado no solo los atentados racistas, sino que los grupos se sienten
de cierta manera respaldados por el presidente, y entonces se ha disparado la violencia racial en Estados Unidos. Otro ejemplo que les pongo aquí es el surgimiento del racismo institucional. Otro ejemplo del surgimiento del racismo institucional lo podemos encontrar en los informes de los comerciantes europeos que visitaron las costas de África en el siglo XVI al XIX. ¿Qué pasó aquí? O sea, estos comerciantes de esclavos en un primer momento no eran racistas. Incluso llegaron a considerar que la cultura africana era muy rica. ¿Cuál fue el problema? Que para poder comercializar con personas, se tuvieron que inventar una justificación que les permitiera llegar a un territorio, secuestrar a sus habitantes y llevarlos a trabajar de manera forzada a las plantaciones que se estaban haciendo en América, plantaciones que fueron movidas principalmente con mano de obra esclava. ¿Qué grupos racistas existen en la actualidad? Actualmente siguen existiendo un montón de grupos que justifican su accionar sobre la base de la concepción del racismo, lo que les acabo de explicar, llevando a cabo políticas de exterminio masivo. O sea, no solamente hacen atentados a pequeños comercios o a personas, sino llegan a exterminar a comunidades completas. Este es un ejemplo. El ejemplo que les voy a mencionar es el de la limpieza étnica de los Balcanes durante los 90. Al final les voy a adjuntar un texto que van a tener que leer sobre este acontecimiento para que entiendan por qué fue masivo. Después de los nazis fue otro atentado, un genocidio. Recuerden que es un asesinato de muchas personas. El Ku Klux Klan es un grupo supremacista blanco de Estados Unidos y fue formado por oficiales que formaron parte de los Confederados del Sur en 1865. Pero actualmente hay varios grupos activos en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Se estima que tienen entre 5,000 y 8,000 miembros. Es una cifra bastante grande. Y además, este grupo ha ido creciendo en los últimos años. Les decía, hay cierto respaldo por la presidencia de Estados Unidos. Otro ejemplo fue en Sudáfrica con el apartheid, que fue un sistema igual de gobierno, igual otro ejemplo de racismo institucional. También hay grupos neonazis en Europa, que también están conectados con Estados Unidos. Estados Unidos es como este gran país que se toma como ejemplo de las actitudes racistas. ¿Por qué es importante respetar la diversidad cultural? Primero, porque las diferencias incorporan un potencial positivo, ya que son el medio por el que se complementan los unos a los otros, para crear soluciones que nos permitan convivir en los entornos naturales y sociales. ¿Recuerdan esta frase tan hermosa de 2 cabezas piensan más que una? Imagínense 10,000 cabezas pensarán mejor. ¿Por qué? Se ha demostrado, y lo dije en la clase pasada, que las mejores investigaciones científicas y teóricas se han hecho en conjunto, gracias a la intervención de la diversidad de pensamientos. Por otra parte, la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, lo que les comentaba, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Es un componente indispensable para reducir la pobreza. El conocimiento ecológico acumulado por los pueblos indígenas está contenido en sus lenguas, y como en la mayoría de las culturas tradicionales, este conocimiento se transmite a otros grupos o a las nuevas generaciones verbalmente. La extinción de las lenguas tiene como consecuencia la pérdida de conocimientos ecológicos. ¿Por qué es importante conservar una lengua? Porque esa lengua no representa únicamente el conjunto del léxico y la forma de pronunciar, sino que contiene todo el conocimiento cultural de cosmovisiones,
de formas de ver la vida de una cultura en específico. Si se pierde esa lengua, se pierde todo el conocimiento de un grupo humano específico. En el caso de los grupos indígenas, en el país nos han demostrado que son los únicos que han podido convivir con el planeta, con el ambiente, de manera armónica. Y los conocimientos que tienen sobre medicina tradicional son bien valiosos. Entonces, por eso hay que lograr que esas lenguas sigan vivas. Por otro lado, ¿cuáles son los factores que hacen que una lengua se pierda? El racismo, la aculturación, es decir, la adopción de culturas extranjeras, la discriminación, la migración, etc. Muchas comunidades indígenas se han visto deshechas gracias a que las personas tienen que emigrar buscando mejores condiciones de vida, ya sea a regiones del mismo país o a Estados Unidos. Por otro lado, la discriminación y el racismo que hay contra estas lenguas es grande, lo que ha hecho que las personas que hablan otomí, náhuatl, ya no lo quieran hablar porque sienten que no sirve de nada o les da pena porque creen que es mejor hablar español, inglés u otras lenguas más conocidas porque consideran que la suya tiene un menor valor. Por último, después de ver este video, van a realizar las siguientes actividades. Van a leer estos dos textos que menciono aquí, que se los voy a adjuntar en un archivo al final de este video, y van a responder las siguientes preguntas. O sea, ven el video, leen los textos y luego contestan las preguntas. Me las van a reenviar vía correo electrónico. ¿Por qué estos dos acontecimientos pueden ser ejemplo de intolerancia racial y cultural? ¿Cuáles fueron las causas ideológicas que permitieron ambos genocidios? ¿Por qué es importante respetar la diversidad cultural? ¿Qué se entiende por racismo? Y para finalizar, ¿qué acciones de la vida cotidiana contienen actitudes racistas? Y van a enlistar 3. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y les mando un abrazo.